Y voy a invitarles a leer un pasaje. Bueno, quiero hablar de 4 pasajes que habla de lo mismo. Para que 4 escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo usaran esta palabra, el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que es importantísimo saber que nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir por la fe. Amén. Todos los días de nuestra vida. Vamos a comenzar con Habacuc 2:4. Ahora, cada texto tiene una relación diferente hablando de la fe. Pero la expresión el justo por la fe vivirá está en todos estos 4 libros que vamos a leer 4 textos. Habacuc, vamos a comenzar con Habacuc capítulo 2, versículo 4, y dice así: he aquí, está hablando, el contexto de este capítulo está hablando sobre que Dios estaba probando a su pueblo, pero Dios le dice que al profeta Habacuc que escriba la visión y la declare, y que aunque tardare por un tiempo, siempre no mentirá, no tardará, tiene que esperarlo. Así es que está hablando de tener paciencia, y esa fe nos va a ayudar a nosotros a tener humildad también. Que mire lo que dice el texto: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora leamos por favor Romanos 1:17. Romanos 1:17. El apóstol Pablo ahí menciona en esta carta. Aquí está hablando sobre el poder del evangelio y sobre el estilo de vida que el hombre no cristiano vive en nuestros tiempos. La depravación moral que hay en nuestra sociedad. Y Pablo usa este texto aquí bajo este contexto de que esa inmoralidad no va a alcanzarnos a nosotros, sus hijos. Dice así: porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vuelve a decir el apóstol. En Gálatas 3:11 se vuelve a usar las mismas palabras. Gálatas 3:11. El mismo texto es citado con otro contexto, ¿verdad? En Gálatas 3:11. Y aquí dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:38 usa otro contexto para mencionar esta expresión 4 veces en la Biblia. Hebreos 10:38. Dice así la palabra de Dios: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El contexto dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto habla de permanecer esperando la segunda venida del Señor, nada de dar un paso hacia atrás. Que esta pandemia que nos está haciendo transmitir con los templos vacíos pueda servirnos a nosotros para darnos más fuerza en lugar de debilitarnos. La Biblia dice: si retroceden, entonces no agradará al Señor. Entremos pues al mensaje. Viviendo por la fe. Un maestro cristiano quiso enseñar de la manera más viva y práctica este texto, esta verdad. Y él quería explicarles que la salvación nuestra en realidad es un regalo divino que se recibe por medio de la fe. La fe, eso dice la palabra de Dios.
Por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Pero también en el libro de Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe. Ahora, para este fin, este maestro sacó de su bolsillo un reloj y lo ofreció. Era un buen reloj de plata. Él lo ofreció sin dinero y sin ningún precio. Se lo ofreció al mayor de sus discípulos, de sus alumnos, y le dijo, el reloj es tuyo si tú tan solamente lo aceptas. Este pensaba que el maestro le estaba haciendo una broma y que se burlaría de él más tarde, y sus compañeros también se iban a reír de él. Así que, por no tener la confianza en las palabras del maestro, se quedó sentado y se quedó sin reloj. Pero el maestro continuó ofreciendo su reloj a casi a todos los alumnos, pero ninguno tenía la confianza, la fe de que el maestro estaba hablando en serio, ya que era un buen reloj, costaba bastante dinero. Pero al fin, él se lo ofrece al más pequeño de la clase. Y este pequeñín sí extendió la mano, tomó el reloj, dio gracias al maestro y se lo metió al bolsillo. Todos se rieron de la sencillez de aquel pequeño, pensando que el maestro solo lo había engañado. Pero el maestro dijo, me alegro mucho porque tú a lo menos tuviste fe en mis palabras. El reloj es realmente tuyo para siempre. Cuídalo y dale cuerda cada noche. Cuando los otros comprendieron que mediante esa fe sencilla el pequeño compañero había recibido de veras aquel reloj tan precioso, sintieron pena, mucha pena por no haber creído ellos también. Pues cada uno pensó, si yo hubiese tenido fe en el maestro, sería dueño hoy de un bonito reloj de plata. Pero por mi incredulidad perdí la oportunidad. Cuando el Espíritu Santo, hermano, repite una frase muchas veces, debemos de ponerle mucha atención. Aquí son 4 libros, amén, que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los escritores, tomó a bien dejar esta expresión en 4 libros de la Biblia. Mas el justo por su fe vivirá. Y debe de llamarnos la atención porque está en 4 libros. Una doctrina con tanta frecuencia debe ser predicada constantemente. Y nosotros los que lo oímos deberíamos recibirlo sin ninguna duda. Pues está expuesta en la Biblia muchas veces el mensaje para nuestra vida. La enseñanza aquí es clara. El justo por su fe vivirá. La vida que se recibe por fe hacia el hombre justo. Es lo que dice la Biblia. Ya les dije el texto de Romanos 5. Somos justificados por la fe y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que una persona empieza a vivir cuando reconoce plenamente su condición y muerte eterna y entonces cree en Jesucristo. Allí empieza la nueva vida. Cuando una persona se arrepiente y viene al Señor Jesucristo aceptándole como su Salvador, Él se convierte en una nueva criatura. Amén. En una nueva vida que va a comenzar a vivir. Esa vida es sostenida por la fe. Y esa fe mantiene al hombre justo. O sea, cuando el hombre acepta a Jesús, la mujer acepta a Jesús, es justificado por medio de esa fe. O sea, ahora Dios lo ve justo. Y a todos nosotros, no por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo, Él nos ha justificado. Esa es parte de nuestra redención. La justificación es una doctrina principal en la Biblia que se recibe por medio de la fe. Ahora, nuestros pecados han sido perdonados y aún los que cometemos después de haber aceptado a Jesús, venimos arrepentidos al Señor y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces ahora Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo. Él pagó el precio por nuestros pecados y nos ve justos, justificados. Entonces, como ya aceptamos a Jesús, somos justificados.
Ahora tenemos que aprender a vivir por esa fe en todas las áreas de nuestra vida. Ahora sí entendemos los textos que leímos. El justo por su fe vivirá. O sea, todos los días de nuestra vida, en toda circunstancia, esa fe debe de ir en nosotros y vivir como gente de fe. Ya sea que pasemos tiempos de gozo o que pasemos tiempos de tristeza, tenemos que aprender a vivir como hombres y mujeres de fe. Ya sea que haya riqueza o que haya pobreza, tenemos que vivir por la fe. Ya sea que haya enfermedad o salud, tenemos que vivir por esa fe. Ya sea que haya fortaleza o debilidad, tenemos que vivir por esa fe. Aún en la vida y en la muerte, tenemos que vivir por la fe. Ahora, el cristiano vive mejor cuando su fe es mejor. Cuando deposita su confianza total en el Señor Jesús y aprende a vivir mediante los deseos de Dios. Quizás podamos ser probados, pero aún en medio de la prueba, descubrimos que vivir en Cristo se convierte en bendición para nuestra vida. Aún en medio de la prueba, sabemos que cuando somos probados después de la prueba, vamos a salir siendo mejores si vivimos esa prueba en fe. Si miramos con cuidado, veremos que la Biblia no se repite en estos textos en cuanto al mensaje que está tratando de transmitir. Usa ese texto de Habacuc, el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá, pero en su contexto es un mensaje diferente. Eso quiere decir que el hombre y la mujer que vive en la fe, entonces esa vida de fe que vive lo ayudará en todos los aspectos de su vida. Yo voy a mencionar los 4 nada más que hemos leído, los 4 textos, porque esto de hablar de la fe es muy profundo, pero voy a hablar de los contextos del que hemos leído. Habacuc 2:4, vamos a comenzar. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este texto nos presenta la fe como capacitando al hombre para vivir en paz y humildad. Que cuando haya bendición y abundancia no seamos arrogantes, pero que cuando tengamos que necesitar la paz de Dios en nuestra vida, tenemos que ponerla en práctica. Y es en medio de las turbulencias cuando tenemos que vivir la paz del Señor en nuestra vida. Mientras que Dios no nos bendice o no nos conteste, amén, tenemos que seguir viviendo en fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Más tarde, sabemos que mañana será diferente. Por allá hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, esa es nuestra fe. Y hermanos, más adelante, cuando pase la tormenta, vamos a ver que Dios siempre estuvo con nosotros. De este modo, podremos soportar tanto los triunfos temporales como las pruebas en nuestra vida. Podremos ver que quizás otros no están pasando lo que nosotros estamos pasando, pero aún así no debemos de perder nuestra fe. Número 2, en Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Estos textos presentan la fe como obrando la salvación del pecado y la concupiscencia de este mundo, como librándonos de que nosotros vivamos una vida para Dios, que la inmoralidad no nos alcance. Ese capítulo en que aparece esta expresión, el justo por su fe vivirá, nos presenta una terrible visión de la naturaleza humana e implica que tan solo la fe en Jesús puede traernos vida en forma de iluminación mental en cuanto a servir al verdadero Dios y así vivir una pureza moral. Por ejemplo, en el versículo 19 al 24 del capítulo 1, donde está ese texto, esta expresión, el justo por su fe vivirá. Miren lo que dice Romanos 1:19 al 24. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, el mundo está en una decadencia moral tremenda. No es que no sepan que existe un Dios, es que deliberadamente no quieren servir a Dios. Quieren vivir en sus pecados, en sus inmoralidades. Y Dios les habla por todos los medios, pero el mundo no quiere. Ahora, puede ser que el hombre justo también, esa influencia pecaminosa pueda irlo tentando y quererlo alcanzar. Y el pecado mundano se pueda querer meter hasta dentro de las iglesias. Entonces ahí cabe la expresión, el justo por su fe vivirá. O sea, se mantendrá sirviendo al Señor sin corromperse con el mundo. Era el 29 de abril de 1992. Yo trabajaba en una fábrica en el este de Los Ángeles. Recuerdo a Chuck, que era un morenito, que era el gerente, el que nos dirigía en la fábrica. Y en ese día se dio el veredicto de Ronnie King, un afroamericano que unos policías blancos lo habían golpeado, le habían dado una golpiza que casi lo matan, ¿verdad? Y corrió, alguien lo grabó y corrió por todo el mundo ese video. Entonces llevaron a juicio a los policías blancos y en ese día un jurado los declaró inocentes a los policías. Y la ciudad de Los Ángeles ardió, 1992. Recuerdo que Chuck nos sentó a las 12 del día y nos dijo: señores, váyanse a sus casas, porque esto se va a poner feo. Yo ya viví esto en Los Ángeles, más que todo en la ciudad de Watts, que es cerca de aquí. En el sur centro ya hubo una rebelión y esto se va a poner feo. Nos mandó para la casa, llegamos a la casa, así fue. Alcancé a llegar, hermanos, porque algunos no alcanzaron a llegar, ya habían en las calles revueltas y paraban los carros y golpeaban a los choferes. Pero yo alcancé a llegar a la casa y comenzó la revuelta. Recuerdo que los primeros días la policía no hacía nada porque el problema era contra ellos. La gente estaba alzada contra la policía. Yo llamé por la noche porque rompieron las puertas de la tiendita de la esquina y se llevaron toda la mercancía. Y yo recuerdo que para probar llamé por teléfono a la policía y me contestaron y me dijeron: ¿son negros, hispanos o blancos? Yo le dije: no sé, está de noche, lo cierto es que están saqueando toda la tienda. Y me dijo: ahorita les mando unas patrullas. Me preguntó: ¿están armados? Tampoco sé, le digo yo. Y yo no me voy a acercar ahí. Como a la hora llegaron dos patrullas y lo único que quisieron fue poner las luces así para que se fueran. Y la gente se iba con la mercancía, nadie se las quitaba. Entonces, cuando la gente sin sabiduría, la gente sin Dios, comenzó a ver que aquello estaba bueno, dijeron: pues aquí nos aprovechamos. Comenzaron a irse a los grandes tiendas como Home Depot, como Costco, vamos a poner así, tiendas que venden aparatos eléctricos. Y otro día yo me senté con el hermano Ángel Vivar, un pastor. En ese entonces no era pastor él, yo ya era pastor. Y nos sentamos en la grada, pues no fuimos a trabajar en la grada del edificio y ahí estábamos sentados platicando.
mientras la gente llegaba con cámaras de filmar, llegaba con televisores grandes, hermano, llegaba con cosas que venían de saquear las tiendas. Y recuerdo que el hermano se me quedó viendo y me dice: hermano Noé, no hay duda que la fe preserva. Si nosotros no fuéramos gente de Dios, allí viniéramos juntamente con esos, un aparato de sonidos en el lomo. Pero la fe lo preserva a uno para no actuar como ellos actúan. Y esas palabras me quedaron grabadas a mí desde 1992. ¿Cómo preserva la fe al hombre de Dios? Hombres y mujeres de Dios, si ustedes aprenden a vivir por la fe, no van a ser alcanzados por la mundanalidad. Siempre van a estar conforme a la guianza de Dios. Poquito les duró la fiesta, porque ya al tercer día ya comenzaron los policías a agarrar preso a la gente. Entonces la gente, como veía que fácil traían electromagnéticos y toda cosa para sus casas, fueron a las tiendas también a buscar, solo a caer presos fueron. Desgraciadamente la mayoría eran hispanos, ya los últimos que fueron a caer presos. Pero el justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí nos presenta la fe como trayéndonos aquella justificación que nos salva de la sentencia de muerte. Nada es más sencillo, nada es más positivo, nada es más conclusivo que esta declaración del que el ser humano es justificado ante Dios tan solo por la fe. Debemos de creer que somos salvos, hermano, por fe. Esa fe nos hace sentir a nosotros el gozo de nuestra salvación, que Cristo nos ha salvado y ahora somos un pueblo diferente. Y el último, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí nos presenta la fe como la vida cristiana perseverando hasta el final, sin retroceder, ni para tomar impulso. No podemos retroceder, porque el que retrocede le va mal. Debemos de perseverar hasta el fin, hasta que nos muramos o hasta que Cristo venga. Y es necesaria la fe para esperar la segunda venida del Señor. Y es necesaria la fe para servirle al Señor hasta que nos muramos. Versículo 32 y el 36 dice de Hebreos 10: pero traed a la memoria los días pasados, gente de Dios, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, porque esta confianza tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. La ausencia de esa fe puede convertirnos en apóstata. ¿Qué pudiera hacer el ser humano si no tiene esa fe? ¿De qué manera puede ser aceptado por Dios? Los judíos tienen este dicho en su Talmud: toda la ley fue dada a Moisés en el Sinaí en 613 preceptos. David la reduce a 11 en el Salmo 15. Isaías la reduce a 6 en Isaías 33:15. Miqueas a 3 en Miqueas 6:8. Y Habacuc a 1. El justo por su fe vivirá. El alma es la vida del cuerpo, la fe es la vida del alma. Cristo es la vida de la fe.
Creer en Dios no es poca cosa, gente de Dios. Es el índice de un corazón reconciliado con Dios y la prueba de la verdadera y perenne espiritualidad. La incredulidad es un crimen. No debe de existir en ningún cristiano, porque le cierra al hombre y a la mujer la entrada al cielo. Pero la fe nos abre las puertas del cielo. Bendito sea Dios. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón I se encontraba delante de un grupo de soldados, cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso se lanzó hacia el cuello del caballo y cogiéndole, hermano, el freno, pudo pronto detenerlo. La historia dice que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo: gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón, el emperador, y que si él quería podía hacerlo capitán. Así que saludó al emperador y le dijo: ¿de qué regimiento, mi emperador? El emperador le contestó: de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón. El oficial de la guardia personal, viéndolo con uniforme de soldados rasos, le preguntó: capitán, ¿por órdenes de quién? Por orden de mi emperador Napoleón I, contestó él. En ese momento dejó de ser soldado raso y llegó a ser capitán. Si este soldado raso no hubiese tenido fe, hubiera dicho: mi emperador me dice capitán, pero yo no soy más que un soldado raso. Por el susto tal vez que le dio el caballo, se equivocó y me dijo capitán. Y se hubiera ido a tomar su lugar y había permanecido soldado raso toda su vida. Todos nosotros, hermanos, por naturaleza somos hijos de ira. La Biblia dice que éramos hijos de desobediencia. Pero Dios, en su infinito amor e infinita misericordia, quiere hacernos sus hijos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, encontramos estas preciosas palabras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hoy en este día, por la fe, usted puede ser hecho un hijo de Dios, pidiendo a Dios perdón de sus pecados, principalmente a los amigos que me están oyendo a través de esta transmisión. Usted puede aceptar a Cristo como su Salvador personal y dejar que el Espíritu Santo obre generando su ser, cambiando su interior, convirtiéndolo en ese hijo de Dios que Dios quiere que seamos. Esta es la oportunidad de que usted, por medio de la fe, sin pagar nada, sin hacer nada, simplemente arrepentirse de sus pecados y entregarse en los brazos del Señor, pueda convertirse en un hijo de Dios. Hágalo. Allí donde está en casa puede hacerlo. Puede decirle: Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor. Acepto la sangre que derramaste en la cruz y tú me puedes convertir en tu hijo. Claro que sí. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quien quiera que seas, puedes convertirte, debes convertirte por medio de la fe en ese hijo de Dios que Dios quiere. Ahora nosotros los cristianos que me escuchan, los que ya se entregaron al Señor, aprendamos a vivir por la fe, ya que la fe nos ayudará a vivir en paz y seguridad hasta que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Entonces aprendamos a perseverar viviendo en esa fe, creyendo que Dios tiene cosas mejores para nosotros. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo con todo mi corazón. También esa fe debe mantenernos seguros de que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos dará la fuerza para perseverar hasta el final. Que en la última milla de nuestro camino podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe
nomás me está esperando esa corona linda que Dios tiene preparada para mí y para todos aquellos que aman su venida. Así sea, para la gloria de su nombre. Esa fe nos ayudará a superar todo obstáculo, toda situación, y nos sacará adelante mejores de lo que somos ahora. Estamos de pie. Oramos. Padre, mira a los amigos, Señor, que te están recibiendo como su Señor y Salvador. Allí donde estén, en sus hogares, Señor, donde quiera que se encuentren, en el país que se encuentren, oramos por los amigos. Este es el tiempo, Señor, de que se rindan a ti. Dios mío, valle de sombra de muerte están cruzando, y los cielos parece ser que están, Señor, aleluya, inundados como que fuera el ángel de la muerte que pasó en Egipto. Algo raro está pasando en las ciudades, Señor, en el mundo. Padre mío, lo primero que necesitamos es ser tus hijos. Los bendecimos, recíbelos como tus hijos, a esos que te están aceptando, Señor, y guárdalos en el hueco de tu mano. Mira a todos los hermanos ya cristianos que me están escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, aprendamos a vivir por la fe. Este es el tiempo donde podemos reflexionar y aprender a vivir por la fe, pues el justo por su fe vivirá. Señor, que no dudemos ni un momento de ti. Que la incredulidad, Señor, aleluya, no se apodere de nuestra vida, sino que esa fe nos dé fuerza. No solamente, Señor, para esperar con paciencia, sino para rechazar toda oferta de pecado del mundo, pero también, Señor, para saber, tener la confianza de que tú nos has hecho salvos, tú nos has dado la salvación. Y también, Señor, para estar en tu presencia todo el tiempo, en confianza. Dios mío, que nos enseñe a vivir una vida cristiana, que nos haga perseverar hasta el final, sin retroceder, Señor. Que ninguno de los que me están oyendo se pierdan, Padre, sino que perseveren hasta el fin, porque tú vienes pronto a levantar a tu iglesia. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y compartan este mensaje para que los amigos de ustedes también puedan escucharlo. Bendiciones.